Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco a la Academia Nacional de Medicina y, por supuesto, al doctor Ángel Antonio Arauz Góngora la invitación a participar en este simposio donde les hablaré de Parkinson y subtipos de Parkinson. Mi nombre es Mayela Rodríguez Violante, actualmente neuróloga, especialista en movimientos anormales y secretaria actual de la Academia Nacional de Medicina. Para comenzar a hablar de subtipos, quizá vale la pena hablar por qué es importante saber de los subtipos en la enfermedad de Parkinson. Y esto viene a partir de esta iniciativa de medicina de precisión, donde sabemos que es mucho más importante tratar a un paciente que tratar una enfermedad. Entonces, esta medicina de precisión es lo que nos viene a revolucionar, y esto viene a partir de la época del presidente Barack Obama de Estados Unidos en el 2015, donde habla de esta medicina de precisión y donde podría él invita a que sea una nueva oportunidad, un parteaguas en la medicina, y que esto es lo que vamos a ver a partir de ahora. Entonces, se menciona, y él menciona en este discurso, que bueno, siempre se ha reconocido que un paciente es único, que siempre los médicos hemos tratado de adaptar nuestros tratamientos lo mejor posible a las personas. Por ejemplo, ¿no? Cuando transfundimos a un paciente con sangre o con algún derivado, pues lo que buscamos es que sea lo más compatible, que sea el mismo tipo. Bueno, esto es una medicina personalizada, una medicina de precisión. Con el cáncer, ¿no? ¿Qué mejor que pudiéramos tener una cura para el cáncer de acuerdo a nuestro código genético? O la receta exacta, por ejemplo, como es en el caso de la epilepsia con la doctora Iris, con la farmacogenética. ¿Cuál es el epiléptico que mejor va a funcionar? Lo mismo en esta enfermedad de Parkinson. Entonces, redondeando este concepto de medicina de precisión, pues se refiere a que un tratamiento médico se adapte a las características individuales de cada paciente, y esto implica clasificar a las personas de acuerdo a subpoblaciones de naturaleza, origen, susceptibilidad y la misma respuesta al tratamiento. De aquí la importancia de los subtipos, de venir de una medicina tradicional donde damos lo mismo a todos y que no sabemos a quiénes les da beneficio o no, pues hacer una medicina de precisión donde probablemente más adelante podamos, a partir de genética, decir qué es lo mejor para cada individuo. Y bueno, esto también ha cambiado en el tiempo, ¿no? Desde la historia de la enfermedad de Parkinson en 1817, bueno, ya hablábamos que eran distintos los pacientes, que eran 6 pacientes, pero eran distintos. Y conforme fue evolucionando y el conocimiento lo fuimos adquiriendo, encontramos que esta enfermedad tiene más características de las que pensábamos a un inicio. De ser una enfermedad puramente neurológica con parkinsonismo y con esta parte patológica de cuerpos de Lewy, pues ahora sabemos que viene una enfermedad multisistémica, no solo neurológica, que responde a tratamiento dopaminérgico, y que si bien hay cuerpos de Lewy, tenemos otros marcadores genéticos y de patología, y que no solo la dopamina va a ser el neurotransmisor afectado, sino que tenemos múltiples. Y a esto se agregan los factores genéticos descritos por ahí de los 90. Entonces, nosotros tenemos una enfermedad de Parkinson que decimos es multisistémica, y es multisistémica a partir de esta teoría que se dio de Braak en el 2004, y decimos hay más patología, puede ser más molecular, se descubre la alfa-sinucleína, y esto pues puede ser algo muy complicado, porque decir que tenemos una enfermedad de Parkinson es decir que probablemente tengamos muchos tipos de Parkinson, y esto va a ser complicado en el tiempo. Y tan complicado que tenemos que cambiar nuestra visión de cómo estamos entendiendo la enfermedad de Parkinson, de qué tipo de personas. Cuando decimos Parkinson, pensamos en alguien de la tercera edad, y esto ya no es así. Sabemos que tenemos un Parkinson de inicio tardío, que tardío estamos hablando 50, 60 años, ¿no? Un Parkinson de inicio temprano entre los 40, antes de los 40, 45, y un Parkinson juvenil a partir de los 20. Entonces, aquí es donde nuestra concepción de quién puede presentar la enfermedad de Parkinson tiene que cambiar. Y tenemos que ver la enfermedad de Parkinson no como esta simple figura, ¿no?, de la persona encorvada y que tiene un Parkinson motor con temblor, rigidez, bradicinesia, sino que es una persona que va a tener síntomas no motores. ¿Por qué? Porque la enfermedad es multisistémica, síntomas urinarios, neuropsiquiátricos, sensitivos, alteraciones del sueño, alteraciones cognitivas, olfato,
y que puede tener respuestas distintas al tratamiento. Y a esto le agregamos que puede ser una persona con comorbilidades, con hipertensión, con diabetes, con problemas gástricos, enfermedad vascular cerebral, osteoporosis, y que eso lo tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hablar de un tratamiento y de un subtipo de enfermedad. Entonces, la enfermedad va a ser variable, quizás estamos hablando de enfermedades, y esto lo hemos tratado de poner a través de estas características clínicas y demográficas, hacer subtipos. ¿Cómo se ha hecho? Pues de forma empírica al inicio, hasta ahora análisis muy sofisticados de clústeres. Entonces, con la teoría de Braak, empezamos a ver que era un recorrido la enfermedad de Parkinson y de repente empezamos a ver que no todos hacían ese recorrido, que no todo el paciente empezaba con esta alteración del intestino que iba ascendiendo hasta llegar al bulbo olfatorio, de ahí mesencéfalo, de ahí corteza. Había personas que empezaban con otro tipo de síntomas mucho más agresivos o mucho más corticales, y de aquí es de que viene si esta teoría de Braak es válida o no. Es válida para cierto tipo de pacientes, pareciera que para los que inician joven, duran más tarde los síntomas y que van empezando con esos síntomas no motores poco a poco. Pero esto justifica que pensemos otras posibilidades, ¿no? No todos llevan este camino de la hipótesis de Braak. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues esto nos va a hablar también de progresión distinta, ¿no? Podemos tener basados en los estadios de Braak, alguien que empiece con este subtipo de progresión rápida y que va directamente involucrando tallo cerebral y de ahí la corteza. Y esto es algo muy, muy rápido en el tiempo. Otro subtipo que empieza quizá más lento, afectando olfato, después tallo cerebral, mesencéfalo, hacemos diagnóstico y de ahí a la corteza. Pero tiene una progresión moderada. Y después tenemos un subtipo que es lento, ¿no? Todos hemos visto algún paciente que empezó con una enfermedad y que va poco a poco progresando en el tiempo y que este sería el subtipo más deseable. También tenemos en esta misma idea el que va muy rápido, el que va más cortical, le podemos llamar difuso maligno. El que va más moderado, vamos a hablar que es un intermedio, y el primero, vamos a decir que es un motor predominante, ¿no? Porque tarda mucho en tener otros síntomas. ¿Y esto de qué nos sirve, no? Vamos a saber que hay heterogeneidad entre los individuos, pero que podemos un poco agrupar a los pacientes dentro de manifestaciones clínicas. Y vamos a empezar probablemente con la parte motora y de ahí vamos a ir agregando la parte no motora. Y esto va a ser importante para mejorar en nuestros biomarcadores, mejorar en las imágenes y cómo vamos a tratar cada uno de estos pacientes. Entonces, esta es la forma típica en que decíamos los subtipos: un Parkinson de predominio tremorígeno, un Parkinson con más inestabilidad de la marcha y uno mixto con más rigidez y temblor. El que inicia temprano, el que inicia tardío, el que tiene una imagen característica, por ejemplo en el DAT scan o en el PET, que es estas alas, o que tiene una forma más de huevo, en el más PIGD. Este es nuestro subtipo clásico. Ahora, este subtipo clásico motor también tiene sus cambios, ¿no? Entonces, aquí en este estudio podemos ver que estas personas pueden tener una rápida progresión, ¿no? Los que caen en ese subtipo más de inestabilidad postural o más rígido acinético, y que estas personas pueden tener más alucinaciones en corto plazo. Y ahora si vemos cómo evolucionan, pues cambian, ¿no? De haber empezado probablemente en un subtipo tremorígeno, al cabo del tiempo, 4 o 5 años después, pueden empezar a tener más un subtipo de inestabilidad postural, alteración de la marcha. Y esto no solo se han visto en estos estudios pues muy grandes en Estados Unidos, sino también nosotros lo vimos aquí en México. Se analizó nuestra base de datos y vemos que efectivamente hay una progresión de estos subtipos motores en el tiempo y vemos cómo pueden cambiar nuevamente de un síndrome más tremorígeno, pueden hacer este cambio a uno más de inestabilidad de la marcha. Entonces, estos subtipos motores pueden cambiar en el tiempo. ¿A qué pasa con los otros subtipos, con los no motores? Pues resulta que tenemos prácticamente 5 formas de pensarlo, y esto es a través de cognición, de alteraciones neuropsiquiátricas, de sueño, de olfacción y de la parte autonómica.
Y cada uno de ellos va a tener distintos síntomas, ¿no? Por ejemplo, en la parte cognitiva, generalmente son personas de mayor edad que no empiezan con un Parkinson tremorígeno, sino más asociado a la marcha y caídas. En el neuropsiquiátrico es una persona con más ansiedad, depresión, más apática y pueden tener una edad más temprana. El sueño con este clásico trastorno conductual del sueño, pero que también sabemos que alguien que tiene esta alteración del sueño puede tener mucho más disfunción autonómica. Y si tiene más disfunción autonómica puede irse más rápido hacia las alucinaciones o la pérdida de olfacción más dirigida a las discinesias. Y cuando vemos cómo van progresando estos subtipos motores, pues vamos a decir que hay otras rutas, ¿no? La ruta del tallo cerebral, que va a dar predominantemente una hiposmia y que después va a tener la parte de sueño y disautonomía, o el que empieza directamente de bulbo olfatorio y se va hacia lo límbico y tenemos un fenotipo más con depresión, ansiedad, fatiga, dolor, pérdida de peso, o el tercero que se va cognitivo y que de ahí tenemos esta apatía y ansiedad, caídas y deterioro cognitivo muy importante, mucho más cortical, ¿no? Que incluso podríamos pensar, si estamos hablando del maligno difuso, del moderado, quizá el olfatorio límbico y del lento, ¿no? Tenemos todas estas tres. Ahora, si nos vamos a otra forma de ver lo que sería a través de neurotransmisores, podemos decir que hay un grupo que va muy dopaminérgico, ¿no? Que empieza más con esta parte motor, depresión, ansiedad, más noradrenérgico, más acinético rígido, o más colinérgico, que empieza cortical, o más serotoninérgico, ¿no? Quizá más disfunción de fatiga, depresión, discinesias, sería más serotoninérgico. Y esto nos ayudaría a ¿qué? Pues a tratar la enfermedad de una forma distinta. Si yo tengo cada subtipo de estos, yo sé qué neurotransmisores tengo que darle al paciente para que esto mejore y qué no debo dar. Entonces, básicamente estamos hablando de estos subtipos no motores, es decir, Parkinson cognición, Parkinson apatía, Parkinson fatiga, Parkinson dolor, Parkinson sueño y Parkinson autonómico. Y estas tres vías en las que pueda afectarse la parte no motora. Y de ahí podemos tener la idea de cómo hacer este tratamiento y cómo tenerlo de forma mucho más individualizada. Si nos vamos a genética, la cosa todavía se complica un poco más, ¿no? Porque sabemos que hay distintos genes autonómicos, de herencia autosómica dominante, de herencia autosómica recesiva, tenemos genes de riesgo, y en cada uno de estos también podemos empezar a hacer subtipos de enfermedad, ¿no? Quien tiene una deficiencia, por ejemplo, del ARC2, pues sabemos que estas cortes van a tener una evolución distinta, o que tienen asociado una mutación en el GBA, en la glucocerebrosidasa. Entonces, ahora la parte genética nos va a dar todavía un mayor acercamiento a estos subtipos y a un tratamiento individualizado, como en el caso, por ejemplo, de la GBA. Y entonces tenemos subtipos moleculares, donde si estamos hablando del ARC2, que puede ser dentro de una enfermedad de Parkinson de origen genético o incluso idiopático como un factor de riesgo, pues sabemos que están asociados a más temblor, mejor identificación olfatoria, pero que hay otras cortes que también dicen que tienen menos involucro de las extremidades inferiores y que tienen estos perfiles metabólicos distintos. Entonces hay cortes específicas de personas que tienen la mutación del ARC2 y que van a estar seguidas para un tratamiento distinto. Si tenemos las mutaciones en la glucocerebrosidasa, depende de qué mutaciones, pues sabemos que están asociados a un mayor deterioro cognitivo y motor y que tienen una progresión más rápida hacia estos subtipos de PIGD, de alteración de la marcha. Y que estos nos da podríamos tener la intención del tratamiento para estos que ya ha estado en otras enfermedades como Gaucher, que es el mismo gen de la glucocerebrosidasa, que podríamos intentar hacer estos tratamientos personalizados en estas personas que son portadoras de estas mutaciones. Y también podemos buscar marcadores bioquímicos, ¿no? Donde vamos a buscar a través de esta búsqueda de metabolómica, pues qué podemos encontrar, sobre todo en la parte de que no es el único afectado la alfa-sinucleína, sino que también tenemos beta-amiloide, que también tenemos tau, la relación entre estas dos. Bueno, todo esto nos va a dar otros perfiles metabólicos que hay que tomar en cuenta
en esta medicina nueva. Y entonces, bueno, esto es lo que nos está abriendo la gama de subtipos, es decir, bueno, hay subtipos, ¿para qué van a servir? Todavía estamos discutiendo en la sociedad internacional cómo vamos a medirlos y cómo los vamos a clasificar para que sirvan y para que podamos tener una medicina distinta, individualizada, pero básicamente se resume en esto, ¿no? Tenemos los pacientes con Parkinson, vamos a ver características clínicas motoras, no motoras, vamos a ver por neuroimagen cómo se comportan en neuroimagen funcional, en PET, probablemente en ver si tienen algún otro tipo de marcadores, glutatión, glutamato y demás. Y luego vamos a ver sus marcadores moleculares. Y después de esto vamos a irnos a los grandes datos y tratar de hacer predicciones para decir, si tú tienes un Parkinson que tiembla con estas alteraciones en PET y estas alteraciones genéticas, lo mejor que va a pasar es esto y el tratamiento así se va a especificar. Esto es a lo que queremos llegar y esto es en lo que se está trabajando actualmente pues, tanto en el mundo como aquí en el Instituto Nacional de Neurología. Y bueno, estamos listos para esta medicina de precisión. Tenemos las cortes de riesgo, las cortes genéticas, que ahora estamos trabajando en esa corte genética con la colaboración del ArchPD con Cleveland. Y bueno, con el mensaje que es estos subtipos de la enfermedad de Parkinson van a ser de utilidad para el manejo terapéutico, que vamos a pensar en la medicina personalizada, que vamos a pensar en subtipos motores y no motores, y nos van a orientar hacia qué otros síntomas van a ir presentando en el futuro y cómo debo tratar la enfermedad, y la parte genética que nos va a dar el parteaguas en el tratamiento. Y entonces quiero terminar diciendo que un buen médico trata la enfermedad, un gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad, y eso es lo que debemos hacer. Muchas gracias por su atención.